Bienvenidos, un saludo al teleauditorio. Estamos de nuevo en una emisión de Conceptos en Juego, un programa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango en colaboración con TVUGED. Acompáñenos en esta ocasión. En un programa anterior nos acompañó la maestra Virginia Flores. Bienvenida. Gracias. Joaquín. ¿Qué tal? De nuevo estamos por acá. Habíamos comenzado a charlar, a platicar sobre lo indígena. Y bueno, cuando pensamos en hablar sobre lo indígena, dijimos, es que nosotros, ¿qué podemos decir de ellos? Joaquín y su servidor. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de invitar a la maestra Virginia Flores, peruana, maestría en sociología, maestría en sociología. Y cabe destacar, ya lo habíamos comentado creo que en la emisión anterior, que ella fue jefa del Departamento de Educación Indígena en el estado de Durango en los años del 89-95, ¿verdad? Y que bueno, fue por la primera ocasión en que quedaba en manos de una persona indígena el tomar las decisiones, pero hasta cierto punto, respectivo en lo que respectaba a la educación indígena, ¿no? Y tratar de orientar a esos trabajos. Recuerdo que se hizo por ahí un documento sobre un programa de educación indígena en Durango. Uh-huh. Ya después vinieron algunos cambios y bueno, la educación indígena ha tomado otras direcciones, ¿no? Y es lo que nos gustaría comentar con la maestra Virginia, que nos platicaras qué grupos indígenas son los que habitan en el estado de Durango, porque bueno, aparentemente lo sabemos, algunos del área académica, algunas personas del área académica, otras personas, pero en realidad la sociedad en general en Durango tiene un desconocimiento total de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ¿nos podrías comentar bueno, qué grupos son y dónde están asentados? Muy bien. Bueno, en Durango, el pueblo mayoritariamente por el número, pues es el pueblo Odam, como nosotros nos llamamos a sí mismos, pero como nos conocen, pues tepehuanos. Bueno, están también los huicholes, que bueno, de acuerdo a algunos datos que da el INEGI, son más o menos como 1000 habitantes. Están también los que aquí nosotros los conocemos como mexicaneros, pero que en realidad su lengua pues es el náhuatl. Y bueno, están también los tarahumaras acá para el norte. Y bueno, esos básicamente, ¿verdad? Los 4 pueblos que habitan en el estado de Durango. En el municipio de Mezquital es donde se encuentra la mayor parte de los pueblos Odam. Solo en el municipio de Pueblo Nuevo, bueno, pues está la comunidad de San Bernardino, está la comunidad de San Francisco de Lajas, pero la mayor parte, bueno, se encuentra en el municipio de Mezquital. Sí, y efectivamente, Héctor, como lo mencionas, a mí me toca ahora sí que, no sé si es oportunidad, pero bueno, el encargo de dirigir por primera vez, queda la educación o se deja la educación en Durango, en manos de una persona originaria bueno, en este caso yo, de la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué, por ejemplo, se le da, bueno, al menos cuando me toca, le damos importancia a lo que es la lengua? Si tú recuerdas, bueno, se contrataron lingüistas. Claro que la idea era tener un grupo interdisciplinario que ayudara a definir programas, planes,
porque bueno, pues no teníamos nada, o sea, más que la idea de decir, es que tenemos que darle importancia a la lengua porque, bueno, pues ¿qué estábamos viendo? ¿O qué estaba yo viendo? ¿O para qué se me había a mí capacitado? Para castellanizar. Pero entonces los propios indígenas nos empezamos a dar cuenta, oiga, pues que como que eso no era lo mejor para nuestros pueblos. Y de allí, bueno, iniciamos solicitando apoyo de gente conocedora en el área de lingüística. Claro que ya se contaba con un trabajo avanzado, dijéramos así. Claro, el trabajo que hizo el lingüista Tom Willett, él estaba trabajando con la comunidad, pero no con los maestros. Él estaba haciendo trabajo con la comunidad, tenía sus informantes, pero con nosotros no. Claro que el trabajo que él ha dejado, que él ha hecho, pues ha servido de mucho para nosotros ahora como maestros, porque bueno, hay que reconocer que definitivamente él hizo un trabajo de investigación porque se quedó en la comunidad, aprendió a hablar la lengua, ¿sí? Y bueno, pues nuestros respetos al Señor. Sí, pues, creo que fue la primera sistematización que se comenzó a hacer sobre la lengua en forma escrita, ¿no? Sí. Sobre la lengua Oda. Sí. Que básicamente ha sido una lengua oral, de transmisión oral. Sí. Y hasta la fecha predomina de alguna manera, porque pues hace falta mucho trabajo de difusión, pero están las bases. Están las bases. Están las bases, y en la escuela, pues en las escuelas, pues también se ha seguido trabajando el asunto de la lengua. Sí, yo recuerdo que era un proyecto que nucleaba a varios maestros y maestras de los diferentes pueblos indígenas y que se agruparon en torno a ese proyecto y trataban de impulsar una educación indígena bilingüe y intercultural, ¿no? Parece ser que ahora las cosas han vuelto a ser como antes. Quizás se abandonó ese proyecto y bueno, ya después vino la división a nivel institucional de dos áreas, dos departamentos, y se perdió esa unidad que se buscaba, esa unidad y nuclear en torno a un proyecto, ¿no? La imposición instrumental del castellano como un medio para, establecer una nación. O sea, el intento era establecer una nación con un sentido, con un lenguaje y con una religión. ¿Qué pasa? Cuando entra en marcha esta aplanadora que trata de colocar en un mismo punto tantas formas de entender el mundo, pues nos topamos que lo que terminó haciendo fue manteniendo un régimen terrible, ¿no? O sea, no podemos comunicarnos al 100% como mexicanos sin traductores. Es decir, tendría que haber traductores en hospitales, en universidades, en los servicios básicos como nación. Pero carecemos de esa perspectiva de una nación de naciones. O sea, vemos al mexicano y es mexicano. Y entre lo que entendemos como mexicano es el manejo del castellano, el manejo del español. Pero es mucho más que eso, al parecer. O sea, la construcción de otra identidad a partir de la lengua es también la construcción de un sentido que no tiene que ir en la misma dirección de la nación. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que se hacen desde el pueblo Odam para dar a conocer su palabra? Bueno, un poco aclarando lo que dice, es cierto, o sea, han ido de alguna manera cambiando un poco las políticas hacia los pueblos. Claro que
creo que cuando a nosotros, los primeros maestros de aquí en Durango, y bueno, me imagino que, no me imagino, a nivel nacional igual, la encomienda que a nosotros se nos da es decir, ustedes van a castellanizar. Y en ese momento, yo soy sincera, ¿verdad? En ese momento, no, yo no pensé en todo, dijéramos así, el daño o lo que iba a causar, porque bueno, en la región nosotros no conocíamos maestros indígenas. Por ejemplo, a mí me tocó la primaria pues con maestros no indígenas. Claro, cuando a los primeros nos llevan a capacitar y nos dicen eso, pues nos pareció normal, ¿no? Porque nosotros no conocíamos otra forma. Entonces, en ese momento, creo que la mayoría, pues no pensamos en la situación o todo lo que subyace, todos los mensajes que nos estaban enviando cuando pues no solo nos los enviaban, sino nos los decían, ¿verdad? Oigan, pues es que ustedes lo que necesitan es aprender el castellano, porque, oiga, es que ustedes lo que necesitan en la comunidad es enseñar el castellano. Entonces, bueno, pues, pero claro, como siempre, ¿verdad? No faltaron compañeros indígenas, maestros que dijeron, a ver, creo que esto no es lo mejor para nuestros pueblos. Creo que debe de cambiarse la política. Y por allí empiezan, pues, pero son compañeros indígenas. O sea, la lucha o el trabajo que hasta ahorita se está dando para, por ejemplo, para el trabajo sobre la lengua, pues siempre es una lucha, un trabajo impulsado por los pueblos, o sea, porque yo hasta ahorita, y que me disculpe si en las personas que nos escuchan hay alguien, hasta ahorita nada se nos ha dado, pues, nadie ha dicho, una autoridad, oigan, pues es que a pesar, ¿verdad?, de que bueno, pues tenemos derecho, bueno, ahora también ya contamos con respaldo jurídico, con convenios, con declaraciones, con documentos, pues que respaldan esto. Pero pues en un principio no había esto. Sí. Y bueno, parece que no, pero cuando nosotros decíamos a nuestros alumnos que bueno, lo importante, bueno, porque así llegamos, bueno, yo llegué a mencionarlo porque bueno, para eso se me capacitó, decía, es que... Vamos disculpa la interrupción, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar con la maestra Virginia Flores. No se despegue de su televisor, estamos en Conceptos en Juego. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Estamos de regreso en el programa Conceptos en Juego, hablando en torno a lo que es lo indígena. Y nos acompaña la maestra Virginia Flores junto con Joaquín. Y retomemos esta charla que estabas comentando de los mensajes que se reciben a través de la lengua
y la lengua como un factor de dominación y de generación de desigualdades, ¿no? Claro, son muchos y muy variados, o sea, entonces con esta política, pues, ¿qué se logra en nosotros los indígenas? Pues es decir, bueno, pues es que eso he oído desde siempre. O sea, yo lo oí en la escuela, lo oí ahí en la casa, con la abuela, en la familia, que no, pues es que lo que hay que hacer es aprender a hablar español, hay que aprender a hablar, incluso, por ejemplo, ya cuando nosotros estábamos con este tema en las escuelas, hubo padres de familia, y bueno, y yo escucho todavía hasta ahora, que hay padres de familia que dicen, bueno, es que, ¿por qué enseñar o por qué hablar tepehuán si eso ya lo sabemos? En la escuela lo que nosotros esperamos es que se les enseñe a hablar español, porque eso es lo que la lengua, o sea, luego se necesita. Porque pues ellos sin ninguna orientación como la que, bueno, ya recibimos posteriormente los maestros, cuando se cambie, pues, cuando surge la idea de algún compañero, pues, más preparado o que se empieza a dar cuenta, entonces, pues decíamos, pues sí, los señores mismos nos pedían que no, que la lengua no. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eso es lo que habíamos vivido o lo que siguen viviendo algunos. Sí, o sea, la discriminación, bueno, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Del menosprecio por lo indígena, porque así es. Digo, a veces no le queremos llamar las cosas así por su nombre, pero bueno, pues en la actualidad se sigue viviendo mucho de esto, y los mensajes siempre van, no, pues es que el indígena, es que necesitamos, se requiere que civilizarlo, se requiere que, o sea, qué barbaridad, qué lejos están de lo que en realidad para nosotros como indígenas es todo eso. Pero que, sin embargo, pues también nos llevan, o sea, la situación nos va llevando, y hay compañeros o hay comunidades que desafortunadamente pues ya no hablan la mayoría la lengua, ¿sí? Pero bueno, no es que haya nacido la idea de la propia persona indígena, sino que de tantas maneras se nos ha dado a entender que lo importante es hablar el español, que bueno, pues en un momento dado la gente opta por hacer eso. Por hacerlo y abandonar la lengua. Sí. Sí, en realidad, sí, como mencionabas, hay acuerdos internacionales, hay declaraciones. El artículo segundo de la Constitución establece toda una serie de derechos para los pueblos indígenas, pero desafortunadamente en Durango, la sociedad mestiza, no nos hemos interesado en coadyuvar, en llevar a la práctica estos derechos de ustedes. Al contrario, inclusive las mismas instituciones que deberían de estar trabajando junto con ustedes, no trabajando para nosotros. Hay que trabajar para ustedes, no trabajando para elaborar una ponencia, ir a presentarla a un congreso internacional o un congreso nacional en el que Héctor Marín presenta un estudio sobre los tepehuanos y recibe su constancia y regresa y la mete en tabulador y recibe puntos de un reconocimiento en la sociedad mestiza de que para presumir que soy un especialista en indígenas. ¿Sí? Eso es lo que ha prevalecido en la sociedad mestiza y hay que mencionarlo. ¿Sí? Y es que definitivamente, como dice Héctor, ahora sí que no se le encuentra cuadratura al círculo, ¿verdad? Porque también está eso. Yo lo mencioné, creo, la vez pasada y lo menciono. Nosotros justamente los pueblos lo que necesitamos es un acompañamiento, pues, sí, que nos apoyen para nosotros avanzar en lo que
en el propósito, por ejemplo, en el aspecto educativo, en el aspecto, por ejemplo, social. O sea, sí necesitamos, tampoco decimos que nos dejen solos porque solos no llegamos a esta situación. Sí. O sea, no fuimos nosotros los que generamos las cosas. Se nos fue metiendo en ese desarrollo, en esa ideología, ¿sí? Entonces, pues no nos dejen solos para salir de esa situación. Sin embargo, desafortunadamente, pues también se da eso, de que, bueno, son pocos en la zona. Bueno, eso es lo que yo digo, y si hay otra opinión por ahí, pues respetable igual. Pero con la experiencia, los que luego van a hacer alguna investigación, pues sí, llegan, sacan datos, preguntan, duran ahí unos días en cuanto sacan la información, y en algunos casos no los volvemos a ver, la verdad. Y de nuevo se vuelve a dar la historia escrita por Claro, fuera. pero desde cuando viene, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces, pero órale pues, que una parte fuera así, pero que dijera, a ver, miren, fíjense lo que yo estoy diciendo, bueno, por lo menos ya saber, oye, no, pues creo que, como yo dije en alguna vez de alguien que escribió, yo lo leí y decía, no, pues creo que yo no soy, o sea, no se está hablando de mí, ¿verdad? No, pues lo leía y yo decía, no, pues creo que no, se está hablando de mi pueblo, como que se está hablando de otro pueblo, pero en fin, ¿verdad? Sin embargo, hay trabajos también muy respetables que, bueno, me tocó ver al primero que vi, al primer investigador que vi allá en la comunidad, en aquellas circunstancias, donde no había carretera todavía, no, ahorita qué, ¿verdad? Pues fue al Sánchez Olmedo, por ejemplo, que fue de los primeros que yo vi y que ahí está su material. Es un trabajo. Pero allá excelente. Se quedó, y allá vivió. Y yo me atrevo a decir que es lo único que hay. Bueno. Por aquí. ¿Verdad? Sí. Sí. Y el trabajo también de Tom Willett, como ya lo dije, también se quedó en la comunidad. Bueno, de alguna manera esos trabajos, creo yo, ahora escucho, ¿verdad? Como los muchachos que están estudiando y que están haciendo una maestría, o sea, así como a mí, les sirve de base ese trabajo porque, oiga, pues creo que tiene mucho fundamento. Sí, son de los trabajos que aportaron de regreso a la comunidad la investigación. Claro. El hecho de que se relacione tan íntimamente lo indígena con el pasado, es decir, como ustedes conservan las tradiciones de manera más efectiva, de manera concreta, el estudio antropológico, el estudio sociológico se vuelve sumamente interesante. Decía un amigo que es arqueólogo, en México y en Latinoamérica tú puedes ir al pueblo y conversar con la persona, es decir, no ir a un texto para buscar, tú vas y conversas, pero el problema está en para qué se va a conversar con la persona. O sea, si voy a conversar para comprobar lo que está escrito en un libro, pues carece de sentido el ejercicio académico, sino que precisamente la confrontación de ver cómo está en la educación básica. Es decir, ¿qué decían de la zona norte del país, que era Aridoamérica, y que no había culturas, que no había desarrollo de civilización? Y esa es una visión, por lo menos miope, o sea, mínimamente miope, de lo que en realidad te implica, pues, ahora sí que desde Norteamérica a los incas, todos los pueblos que hay, todas las construcciones que hay, y que a final de cuentas, el verdadero trabajo sería de sensibilidad a los niños, hablo de los niños mestizos de acá, para que no viéramos a los indígenas como algo pasado, sino que los viéramos aquí en el vivos, presente, en el aquí y en el ahora, y conversásemos
no a partir de figuras que nos dijeron, sino realmente pues hablar con otro ser humano y simplificar la relación al punto de decir, aprendemos, creamos y creemos. Pero eso es muy complicado en un sistema en donde el progreso se confunde de una manera tan brutal. Entonces, sí creo yo que ese sería el verdadero trabajo. O sea, primero ir a la educación, no hablar del pasado del pueblo Odam, sino presentar a los niños del pueblo Odam para que realmente pudiera haber una comunión, creo yo. Claro. ¿Quieres agregar algo? Sí. Bueno, pues que desafortunadamente pues, prevalece la idea esa de como que del indígena, pero en una visión así como que lo que pasó, no lo que está, no el indígena vivo, el indígena actual y el indígena presente. O sea, eso es. De carne y hueso. Claro. Ajá. Sí. Sí. Ha sido muy interesante, hay muchas cosas que hablar, pero sí aquí hay una exigencia, una demanda muy fuerte de que las instituciones de educación y las instancias de gobierno se aboquen a trabajar conjuntamente con los pueblos indígenas, no a traerlos para un festival, no para la foto. Recuerdo cuando los llevaban a bailar a París el mitote, ¿verdad? Pero era parte de toda una visión folclórica sobre lo indígena, ¿no? Vicky, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos en otros programas charlar un poco más sistemáticamente sobre la cuestión indígena. Y Joaquín, Vicky, pues muchas gracias. Al teleauditorio los invitamos a que siga viendo Conceptos en Juego por TV UGEL. Gracias.